Gracias. Gracias Joaquín, gracias Esther, gracias Mari Carmen, gracias. Muchísimas gracias porque con vuestras colaboraciones y vuestras aportaciones cada vez somos más libres e independientes. A todos los que estáis ahí al otro lado aportando, muchas gracias. Hola amigos, bienvenidos a nuestro repaso semanal en un programa en el que vamos a hablar del socialismo del siglo XXI. El socialismo, el comunismo, ha tenido la oportunidad de redimirse y de olvidarse de lo cometido en el siglo XX, de ese comunismo lleno de asesinatos, lleno de purgas y de auténticas barbaridades. El otro día vi en la televisión decir a un americano, el siglo XX ha sido el siglo americano. No, el siglo XX fue el siglo del comunismo, aunque no se llegara nunca a la práctica, ¿de acuerdo? Siglo del comunismo, ¿por qué? Porque todo lo que se hizo en el siglo XX fue en función del comunismo, todo. O sea, todas las políticas que se aplicaron, el keynesianismo, los fascismos, el New Deal en Estados Unidos, todo eso fue en reacción al comunismo, es decir, para que el comunismo no se extendiera. En aquel entonces el comunismo era, durante todo el siglo XX, considerado por los que no eran comunistas como el mal absoluto. ¿Es tan difícil condenar los asesinatos del comunismo? 1. Habláis de los crímenes del nazismo, pero no habláis de los crímenes del comunismo. Sí, lo que es una cosa intolerable es intentar equipararlos, no se sostiene intelectualmente. ¿Es tan difícil condenar los asesinatos del comunismo? 2. He oído cifras de 100 millones de muertos del comunismo y a mí, pues como 50, como 6 millones de judíos, me parece todo absolutamente reprochable, pero por eso quiero ponerlo, o intentar oírlo de... Claro, es que fíjate, las cifras de responsabilidad del comunismo son muy complicadas de establecer con fiabilidad, así como sabes con absoluta certeza cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En cambio, otros elementos que tú achacas a ese supuesto libro negro del comunismo no te van a salir esas cuentas, ni mucho menos, ¿no? ¿Es tan difícil condenar los asesinatos del comunismo? 3. Tercera vez lo intento. Es denunciable, todas las muertes que vengan del comunismo también son denunciables. Pero es que si tú miras las cosas que yo escribo, están siempre ahí. Yo creo que en el gran debe del comunismo en el siglo XX está que tú hagas muros para que la gente no se te vaya, que tú no confíes en la gente, que hagas purgas, que consideres que cualquier desviación de lo que marca una cúpula dirigente coincide con ser un enemigo del pueblo. Todas esas son las barbaridades que hacen intolerable cualquier intento de reeditar en el siglo XXI un socialismo que sea idéntico al del siglo XX. Se han escudado detrás de ese mal llamado socialismo del siglo XXI, que no es más que la prórroga de lo que hicieron en el siglo XX. ¿Dónde lo hemos vivido? En países como en Corea, en Cuba, pero ese socialismo del siglo XXI está encarnado hoy en día en Venezuela, en Nicaragua o incluso en Grecia. En ninguno de los países ha funcionado y nosotros vamos a darle un repaso a lo que es el socialismo del siglo XXI en la práctica, en el día a día, en cómo lo vivimos los ciudadanos y la gente de la calle. Acudimos a Nicaragua para que veáis que el proceso es el mismo: la persecución, la purga y el silencio, y cuando no, el asesinato. Estamos en Managua, en la iglesia de la Divina Misericordia. Aquí les acecharon a los estudiantes durante más de 15 horas y los paramilitares del orteguismo mataron a 2 estudiantes. Asesinaron a los 2 muchachos, uno lo trajeron ya muerto y otro muchacho a quien yo vi morir, todavía vino vivo con un disparo en el cerebro, en la cabeza, ¿no? Fue algo para mí chocante, fue para mí algo que me ha dejado, pues, me ha conmovido tanto. Y yo, en el momento de orar por estos muchachos que estaban en día del día, estaba bien asustado, como diciéndome qué pasa. Pero yo me puse a orar e incluso no pude contener las lágrimas. Si el presidente Sánchez de España o cualquier otro presidente dice que Nicaragua está en la normalidad o que Venezuela, realmente que está desinformado. Venezuela y Nicaragua es una simbiosis. Son zorros del mismo piñal, son delincuentes iguales. Como veis, esto no es muy normal, manifestarse, protestar, querer, pues eso, una Nicaragua mejor, le supone a los jóvenes a día de hoy que les tiroteen, que le tengamos que entrevistar aquí en un coche, que tengamos que mirar así. Aquí no existe ningún tipo de libertad ni de garantías, por más que Sánchez diga que el socialismo del siglo XXI son cosas internas de los países. Esto es Cuba, esto es Venezuela, esto es Nicaragua. Esto puede acabar en una guerra civil. Oh, sí,
Sí, de hecho, esto puede acabar, esperemos que no. Mirad cómo tenemos que venir para que no nos reconozcan y poder llevar este documento a España. ¿Qué le decís a España? ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! En cualquier país democrático no tendría que hacer esto, pero aquí que no hay democracia, amigos, tengo que taparme. Están disparando 3 camionetas que van con bandera roja y negra. La verdad es que en Nicaragua no existe lo que es democracia por parte de los dirigentes del Estado, ya que estos son unos grandes dictadores que simplemente hacen lo que ellos quieren, y si uno está en contra de eso, ya vemos que lo que ha pasado es que nos mandan a matar. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Básicamente son caprichos. Eso es. El socialismo del siglo XXI son caprichos de ciertos personajes, ¿verdad? Que quieren hacer lo que quieren con cada uno de los países, ¿verdad? ¿El socialismo del siglo XXI es asesino? Lo estamos viendo en Venezuela, ahora lo vivimos en Nicaragua. Desde el 18 de abril para acá lo vemos en Nicaragua. Venezuela y Nicaragua es una simbiosis. Son zorros del mismo piñal, son delincuentes iguales. El socialismo del siglo XXI es la reafirmación del fracaso del socialismo mundial. Está demostrado, no lo puedo decir yo. Roban, abusan, andan en el narcotráfico, en todo el mundo bajo, en el ganterismo. Y entonces, como hay todos esos intereses de por medio, por eso es que no quiere dejar el poder. Si el Estado no solo por omisión, que ya sería delito, sino por acción prohíbe atender a los heridos, a los manifestantes. Hay un dolo ahí, pero manifiesto. Lo que pasa es que aquí todos estamos claros. Estamos con una persona que cree que Nicaragua es su finca, su rancho. Él es el patrón y nosotros somos los obreros, los peores. Que hagan una rotonda y una estatua a Fidel Castro. Estamos en Nicaragua, donde el socialismo del siglo XXI se dedica a amedrentar a la población, a disparar a los religiosos, a asesinar a los ciudadanos que no están de acuerdo con su política. Es el socialismo del siglo XXI que, como decía uno de sus ídolos, Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. el socialismo del siglo XXI se repite a través del Che y de Hugo Chávez en Nicaragua. ¿Y tú te vas a rendir? Nunca. Vamos a seguir siempre en la lucha. Y si se tiene que rendir, que se rinda quién. Que se rinda su madre, que se rinda Daniel. ¡Nicaragua! ¡Sandinista! ¡Nicaragua! ¡Sandinista! ¡Ahora, hermano! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Cachupino Bobón! ¡Eres un hijo de la gran chingada! ¡No te quieres dar cuenta, de que Nicaragua es sandinista! Porque Dios quiere, Dios lo permite. Incluso el populismo financiado desde Venezuela ha llegado a Grecia siendo un auténtico desastre. Agobiados por los recortes que padecen, finalmente aupan al poder al Partido Radical de Izquierdas, que ahora amenaza con no pagar su deuda con Europa. Los griegos se hacen los suecos y los españoles lo sufren.
Pero a pesar de ello, Podemos apoya a Syriza, con el que coinciden en casi todas sus políticas. 26.000 millones de euros, nada más y nada menos. Esa es para España mi gran deuda griega. Cuando hablamos de corrupción en España, yo muchas veces me remito a Italia, que es infinitamente más corrupta que España. Y Grecia, si cabe, lo es más que Italia. Quiero decir que es un país que ha mentido durante años y años, por lo menos 10, 15, 20 años, a la Unión Europea en los presupuestos. Es un país en el que entras en un taxi y te dan facturas falsas, donde tú vas a la sanidad pública con un sobre de dinero para dárselo al médico y que te atienda mejor, donde tú vas a hacer una gestión en la administración pública y sobornas para conseguir los papeles correspondientes, y así funciona la vida cotidianamente. To return the money. I give you. Yes. Give it to me because Necesita más, more money. I'm free. Spain? Sí, Spain. We need the money. Come on, señora. Return the money, please. With me. Sí. Look at these people from España. From España. That. We need the money. You don't believe in this? You're crazy. Come on. No, the money. And return the money? No return the money? Come on. No, to Spain. Nice. I like Podemos. You like Podemos? It's like Tsipras. Yes, why not? Why not? Tsipras, good? Okay, it's nice. Nice man, strong man. It's good. Okay. Sorry, why people don't use helmet? No. I use helmet not only every day. Not only every day. Yes, every day. Because it's sunny. The sun is good. I'm from Spain. What do you think about this photograph? Varoufakis, Dolce Vita, Greece, rich. It's a rich man. This is communism? No, this is Syriza. No, not possible. What do you think about this photograph? È un uomo furbo. Un uomo furbo. Furbo. Listo. Mr. Varoufakis, from Spain. I'm public television. How are you? Very well. One question. Are you going to pay You? our money from my Spain? money is yours. Have a good day, sir. One question. No way. Thank you. From Spain, Mr. Tsipras. From Spain. Solo saludar. Mr. Tsipras, are you going to pay? Okay. It's a big celebration. Big celebration is... Okay. It's fine. En Venezuela la cosa no ha ido a mejor. El dinero del petróleo no esconde el fracaso del socialismo del siglo XXI. La ambición de un país rico que ha arruinado a sus habitantes, que los ha encarcelado y que los ha asesinado, convirtiéndose Venezuela en el narcoestado. Visitamos Venezuela, ese socialismo asesino. Lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Nosotros con Chávez hasta la muerte. Que Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Somos los empobrecidos, los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos. Hugo Chávez, era la democracia. Tenemos que mirar a América Latina y tenemos que aprender de América Latina. Venezuela es una democracia formal. Pero tenía días que no te veía y te oía. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace 3 días, presidente, a decirme también a mí mismo que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela y que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, algunos tenemos claro que es todo lo contrario. Creo que en América Latina en los últimos años han pasado cosas muy interesantes. Con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela y los hijos españoles. Pues qué envidia me dan. De ahí se volverá a demostrar una vez más al mundo que esta es una de las democracias más consolidadas del mundo. Justicia, libertad, conquistar el mundo, y estamos en Venezuela, en Caracas. El mensaje es: juntos podemos. ¿Cómo un partido que llega democráticamente al poder se convierte en una dictadura? Hablamos con líderes de la oposición que nos cuentan el plan
Ganar las urnas mediante promesas imposibles. Una vez en el poder, reformar la Constitución a su medida, controlar los medios de comunicación y acabar con la oposición. Es cierto que hay muchos venezolanos disgustados con españoles que han hecho un proceso que vosotros llamáis de injerencia política que ahora hace recoger esos frutos. Fíjate, en mi país en este momento, Maduro por fin logró su sueño, ¿no? Su objetivo, que es ser un hombre de consenso. Lo ha logrado porque a Maduro hoy todo el mundo lo detesta. Venezuela, que es la economía con más recursos de América Latina, un país que llegó a manejar 800.000 millones de dólares en apenas 12 años, en la bonanza petrolera más alta y más larga que hayamos tenido. Es decir, el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro manejaron más dinero que todos los gobiernos juntos, desde la llegada de Cristóbal Colón hasta la llegada de Juan Carlos Monedero. ¿Qué dicen la casta? La casta. ¡Sinvergüenzas, casta! Y ella, esa casta de privilegio. ¡Casta! Casta. Pero es exactamente el mismo truco populista de dividir al país en dos mitades, de tal manera que no haya necesidad de pensar, porque ese es el otro tema. El liderazgo totalitario necesita que tú no pienses. ¿Ves un paralelismo? Total. Me da... Ahora España va otra vez para atrás. Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo lo lamento por ustedes, lo lamento muchísimo, pero ustedes se lo quieren, ustedes lo buscan. Las expropiaciones son también marcas de la casa del régimen bolivariano. La intervención masiva del Estado en la empresa privada paraliza el mercado hasta puntos inimaginables. Vean. ¿Qué pasa cuando los partidos políticos como Podemos programan aquello de nacionalizar, ¿no? Exprópiese. ¿Os acordáis lo que decía Hugo Chávez? ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Decir exprópiese es decir democracia. Os vamos a enseñar un concesionario de coches. Empresa privada, nacionalizada. Es brutal. Como veis, la carencia no es de una marca exclusiva de Chevrolet o Ford. Ahora estamos en Toyota, concesionario en el que no hay ni un coche. Tenemos ahí una chica que vende nada. En Venezuela hoy en día nadie se puede comprar un coche. Oiga, ¿usted trabaja ahí? Es que estoy viendo que no hay coches en el concesionario. No hay porque la planta no ha empezado todavía. Ah. La planta no está funcionando ahorita. Van a empezar ahorita en el último mes. Es que he ido a otros concesionarios y no hay. No hay que ninguno. No, porque la planta todavía no ha empezado a trabajar. Ajá, no digo en esta, digo en otras. No, todas están iguales. Todas. Pero ¿cómo puede ser que Cherokee, Jeep, Toyota, Ford... Todas están iguales. ¿Y por qué están así? ¿Por qué no hay coches? No, todavía no ha empezado a producir todavía. ¿Está cerrado? Es que... El lunes a las 7 de la mañana abren. O sea que hoy está cerrado. Pero es que quiero comprarme un coche, ¿no hay? ¿Y entonces está usted vigilando el qué? ¿Qué vigila? Pero que no le van a robar ningún coche. Ajá. ¿Y él me puede ayudar? Ah. No, que digo que vigilan. Que no hay coches, ¿no? Lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Dicen que
Fue una manifestación al más puro estilo chavista. El chavismo se basó con un liderazgo carismático y sin contenido real. Ellos querían el poder por el poder mismo y punto. Prometían una revolución que no era revolución, sino era más de lo mismo. Él habla del proceso constituyente, del cambio de constitución y de la casta. Lo mismo que hizo Chávez cuando llegó al poder en el 99. Prometió una constituyente para renovar los poderes, ¿sí? Para él hacer un cambio institucional que necesitaba el país, y lo único que trajo fue más poder para el Ejecutivo y menos poder para la gente. Centralización pura. Alejandro, tú cuando ves... Esto es una revista de aquí, no me lo he inventado yo, esto es el Sexto Poder, y no es que digamos en España que es el Chávez de España, Pablo Iglesias. Tú cuando ves esto, ¿qué piensas? Destrucción total en Europa y más que todo en España. Se sabe que hay un financiamiento o un financiamiento que salió de Venezuela hacia España para financiar la campaña de este señor. Si va a aplicar el chavismo dentro de España, va a ser un desastre. Estamos caminando en la dirección adecuada. Os presentamos a Mami. Es una dirigente vecinal que se lamenta de que los 800.000 millones de dólares ingresados por la venta del petróleo no repercutan directamente en el pueblo. Mi nombre es Gisela, pero me dicen Mami, todos me dicen Mami. ¿Cómo está, Carlito? Bien, Ay, qué bueno, bienvenido. Te voy a llamar Mami, me gusta más. más. Sí, verá que Mira, sí. Mami, bueno, Kaki está aquí desde España, vino a ver cuál es la realidad de Venezuela y cuál es la realidad que estamos viviendo, si estamos contentos, si estamos felices. Ahora mismo estaba ocupado, estoy recogiendo el agua. Acá, porque acá solamente viene agua nada más los martes y los viernes a veces. 2 días a la semana. 2 días a la semana, entonces ya se va a ir, el agua viene muy temprano, entonces hay que recoger el agua, llenando los tanques, subiendo, y de todas formas mira la calidad del agua. Cuando ya asienta el agua, ve la calidad del agua, mala calidad. Acá se puede apreciar mejor cómo llega el color del agua. Ajá. Ve cómo llega el color del agua, ¿ve? Al asentar, produce ese sedimento que ves allí, ese asiento que se ve color marrón. Entonces, no se puede lavar, no se puede cocinar. Ni se puede cocinar, no se puede beber, no es apta para el consumo. No es apta para el consumo. No es apta para el consumo. ¿Sospechas que el agua que llega es el mismo agua que se tira de la cadena? Está comprobado, y hemos comprobado con estudios, con pruebas del mismo gobierno, de gente que nos pasa las pruebas, que el agua que uno baja por la poceta y de lavar, fregar, todo, es la misma agua que sale por el grifo. Anteriormente tú podías ir a cualquier supermercado, a cualquiera, al más humilde, y conseguías cualquier cantidad de productos. ¿No había colas? No había cola, y habían diferentes marcas. Había la demanda, la oferta y la libre competencia. Ahora uno tiene que comprar lo que consiga. Lo que consiga. Cuando se consigue. Y la gente se va y hace hasta 2 días de cola para conseguir un producto. Y eso te cuesta hasta ir preso, golpes, es humillante. ¿Usted cree que hay democracia? Aquí no hay democracia, aquí hay un régimen dictatorial. Hugo Chávez era la democracia de los de abajo. Yo lo que quiero ser es como Chávez, empoderar a mi pueblo. Mira, eso lo vivimos aquí cuando llegó Chávez. Todo eso fue lo que ofrecieron, lo mismo que le están ofreciendo a España a través del partido Podemos. Ya sabemos quién es este señor Pablo y el otro, el monedero. Nos están matando, nosotros éramos libres, éramos felices y no lo sabíamos. Teníamos seguridad, podíamos comer lo que nos daba la gana. El sueldo que ganábamos nos alcanzaba para comer, para educación, para recreación. Y todo eso lo acabó el gobierno, porque el gobierno lo que quiere es que nosotros sigamos siendo pobres. Mientras más pobres, seamos más serviles al gobierno. No te dejes, español, abre los ojos. No dejes que la ley, la política de Chávez y de Maduro lleguen a España. Abre los ojos, que Podemos es un chavismo y un madurismo seguro. No te dejes engañar, te lo dice una venezolana con propiedad. Papel higiénico. Sí. Y dice que es fabricado y distribuido por Sunflower Extra en Miami, Florida. Ajá. En lo que ellos llaman que es el imperio, ¿no? Ajá. Y resulta que están trayendo papel higiénico. Y que están sacando beneficio de la desgracia del ciudadano. Exacto. Esto es oro para los venezolanos. Papel higiénico es oro para los venezolanos. Unas toallas sanitarias es oro para una mujer. Hay una empresa creada por el gobierno de Venezuela que se llama ALBA. Tiene que ver con el ALBA, que fue un organismo creado por Chávez para varios países que andan en la misma onda del socialismo y del chavismo, ¿no? Y este papel higiénico
es pagado, financiado por el gobierno de Venezuela para el país de El Salvador. Este papel higiénico no se fabrica aquí, pero lo paga el gobierno venezolano con nuestro dinero. Y no reporta. No va a Venezuela. Se vende en El Salvador a mejores precios para los salvadoreños, porque al final es parte del modelo socialista que ellos quieren tratar de impulsar en otros países, como está pasando por ejemplo en España, para cautivar a la gente. Abrir una empresa, ya digo, para articular la tuerca, para articular otros proyectos de comunicación y al mismo tiempo para establecer la relación con el Banco del Alba. Reconozco que estoy indignado porque he escuchado decir barbaridades sobre Chávez con su cadáver aún caliente. Hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Has podido estar en Venezuela, tienes imágenes, te has documentado y ves los resultados de ese experimento feroz que ha sido la revolución bolivariana y el llamado socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es tu conclusión de esos valores del socialismo que dejó para el socialismo del siglo XXI? Es un work in progress. Esto es el socialismo del siglo XXI. Son las ideas que quieren trasladar al territorio español. Yo creo que más desafortunadas no pueden haber sido. Estas son las caras que nos traen a nosotros, a España, el socialismo del siglo XXI. En Cuba decían no somos Rusia, no somos el comunismo soviético. En Venezuela decían nosotros no somos Cuba. En Nicaragua decían nosotros no somos ni Rusia ni Venezuela, mientras sus manifestantes han recibido los disparos de venezolanos y de cubanos. En España decimos no somos Venezuela, pero estamos más cerca de los amigos de los terroristas, de los amigos podemitas y de los amigos que quieren la separación y la destrucción de España. Independentismo, amigos de los terroristas, izquierda radical y todos unidas, podemos hacer de España una nueva Venezuela en la ruina. Al final todos somos responsables, cada uno ponemos nuestro granito de arena. Y nosotros tratamos de cumplir nuestra misión y es informarte de lo que puede venir.